Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, qué bueno que nos acompañan en el estudio de esta semana. Nuevamente les agradezco la atención que prestan a nuestros comentarios. Samuel, la lección lleva por título Lo que consigues no es lo que ves. Un título interesante. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Sí, Obed, el propósito de hoy es entender que las cosas no siempre son como aparentan ser, porque nuestros sentidos muchas veces nos engañan. Solo podemos gozar del verdadero éxito y felicidad si confiamos en la sabiduría divina. Hermanos, es un placer iniciar estos comentarios y nuevamente les doy una cordial bienvenida al estudio de esta lección. ¿Qué les parece si pedimos la dirección de Dios antes de comenzar? Oremos. Te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones y esperamos que estés con nosotros todo el programa. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no debemos confiar en todo lo que vemos o oímos? Bueno, para contestar tu pregunta, te mostraré esta ilustración. Mira estas dos figuras geométricas. Tienen la misma forma, pero ¿cuál está más grande? La de la derecha. Muy bien, así parece. Las cambiaré de lugar. Ahora dime, ¿cuál está más grande? ¡Wow! La de la derecha parece más grande, pero acabo de ver que era la figura más chica. Bien, ahora las voy a colocar así. Se ven del mismo tamaño. Efectivamente, son del mismo tamaño. Son idénticas, pero de acuerdo a cómo las coloco, las percibe el sentido de la vista. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué el título de la lección? ¿Se dan cuenta por qué no podemos confiar en nuestros sentidos? Porque nuestros sentidos nos juegan bromas, nuestros sentidos nos engañan. Dice el versículo de memoria en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vemos lo que no existe. ¿Les ha parecido de repente ver agua a lo lejos viajando en una carretera recta? Es lo que llamamos espejismo. Sucede por la refracción de la luz del sol cuando la tierra está muy caliente y el aire está fresco, especialmente en los desiertos. Esta ilustración óptica ha engañado a muchos viajeros sedientos. Ven a lo lejos un lago que desaparece cuando se acercan. Pero no solo lo externo nos engaña, también podemos formarnos opiniones o conceptos que no van de acuerdo con la realidad. Dijo el profeta en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo entonces podemos protegernos de los engaños? Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nuestra única salvaguardia es confiar en Dios y depender de su dirección en todo momento y en todas nuestras decisiones. Gracias, Samuel. Esta mi primera parte se titula La certeza del necio. Me hace recordar un incidente que me platicó mi esposa. Dice que cuando era joven tenía una amiga que le contaba de su hermano. Decía, mi hermano es tan necio. Insiste en que el gato es gata. Y por más que le decimos y demostramos que es gata, él insiste en que es gato. Pues la gata tuvo gatitos. Y le decimos, ¿ves, Junior? Es gata. Pero para él, aunque la gata tuvo gatitos, sigue siendo gato. Así sucede con muchos. Decimos que no dan su brazo a torcer, pero no se trata de dar su brazo a torcer, sino de aceptar aquellas cosas que son correctas. Samuel, ¿qué dice Proverbios 14 acerca del necio? ¿Cuáles son algunos ejemplos de creencias y comportamientos necios? El autor de la lección menciona 5 características de los necios ahí en Proverbios 14. Primero, el versículo 3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. El necio habla con soberbia. No se le puede corregir porque todo lo sabe. Dijo Immanuel Kant, el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca. Segundo,
El versículo 9 dice, los necios se mofan del pecado. Para muchos hombres no hay nada sagrado ni santo. Se burlan de Dios, de la religión, de la Biblia, etc. Hacen sus bromas y el pecado parece ser muy chistoso. Estas actitudes se ven frecuentemente en los comediantes de televisión, en películas, libros, revistas y hasta en canciones. Estas personas se burlan del pecado, mostrando que ignoran la gravedad del mismo. Dice Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Para ellos, la ley de Dios no tiene ningún valor o ninguna importancia. Tercero, en el versículo 15 dice que el simple todo lo cree. El necio es crédulo. En inglés se dice gullible. Cree cosas tan absurdas como la teoría de la evolución, que no tienen ningún ápice de verdad científica. Dijo Johann Caspar Lavater, si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. No podemos creer todo lo que escuchamos porque las fuentes humanas no son confiables. Debemos discernir lo que escuchamos, incluyendo lo que encontramos en la televisión y en el Internet. Punto 4. Dice el versículo 29, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El necio es impaciente o impulsivo. En lugar de pensar en el problema y buscar su solución, el necio simplemente reacciona. Punto 5. El verso 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. El necio oprime a otros, es intolerante con los demás y los trata con desprecio. Los pobres han sufrido discriminación en todas las épocas. El Salmo 10:2 dice que con arrogancia el malo persigue al pobre. Como diría Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Gracias, Samuel. Un rey soñó que había perdido todos los dientes y lo contó a uno de sus sabios. ¡Qué desgracia!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa un pariente vuestro. El rey enfurecido le gritó, ¡insolente! ¿Cómo te atreves a decirme tal cosa? Fuera de aquí. Y ordenó que le dieran 100 latigazos. Llamó a otro sabio y le contó el mismo sueño. Este le dijo, Su Majestad, la felicidad le sonríe. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. El rey se alegró y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, un cortesano le dijo, no es posible. La interpretación que habéis hecho fue la misma del primer sabio. No entiendo por qué a él le dieron 100 latigazos y a ti nada más 100 monedas de oro. A lo que el sabio respondió, recuerda, mi amigo, que todo depende de la forma en el decir. Esta sección se titula El temor del sabio. Samuel, ¿qué podemos aprender del sabio en Proverbios 14? ¿Cómo afrontaría los problemas de hoy el sabio de Proverbios? El autor de la lección menciona 5 características del sabio, tomadas del mismo capítulo 14. Primero, Proverbios 14:3 dice, los sabios de los sabios los guardan. El sabio habla con humildad. Dijo Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio sabe escuchar y aprender de los demás. Segundo, Proverbios 14:6 y 18 agregan, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Los prudentes se coronarán de sabiduría. El sabio valora el aprendizaje y el conocimiento. Número 3, dice el versículo 15 del capítulo 14, mas el avisado mira bien sus pasos, el sabio es cauteloso. Dijo Aristóteles, el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Punto 4. En Proverbios 14:29 vemos que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y en el versículo 26 vemos que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. El sabio es apacible y paciente. Si le grita a su jefe, su esposa o su hermano en Cristo, podría responder en una de 3 maneras.
Primero, podría atacar física o verbalmente. Segundo, podría no hacer nada. O tercero, podría reaccionar con una respuesta bondadosa y suave. Esto último es lo que hace el sabio. Y el punto número 5, Proverbios 14:21 dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El sabio es compasivo y sensible. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si tememos y amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Los pobres son importantes para Dios, dice el Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Escribe el autor de la lección, el profesor Duncan. La mayor expresión de nuestra fe es cómo tratamos a los otros, especialmente a los que sufren necesidad. Es nuestro privilegio estar entre los sabios. Dijo Miguel de Cervantes, es mejor ser loado por unos pocos sabios que por muchos necios. Si una persona sabia piensa bien de ti, Obed, aunque 20 necios piensen mal de ti, no tiene importancia. Ahora, tú preguntas cómo afrontaría el sabio de Proverbios los problemas de hoy. Pues lo haría de la manera en que siempre lo han hecho los hombres sabios. Escucharía, analizaría, pediría consejo y los llevaría a Dios en oración antes de resolver sus problemas. Gracias, Samuel. Se cuenta que un fotógrafo fue a los muelles a tomar una fotografía del gran barco, The Great Eastern. El casco del barco se veía negro por la cubierta de chapopote que tenía. El fotógrafo volvió a su casa y entró a su cuarto oscuro para revelar el rollo. Al tomar forma la fotografía, notó que sobre el casco del barco apareció la palabra Lewis. Inmediatamente el fotógrafo volvió al muelle para ver si realmente estaba la palabra escrita en el barco, pero no lo pudo ver. Asombrado, contactó la oficina de la compañía para preguntar acerca de esto y se le dijo que la palabra Lewis realmente existía debajo de todo ese chapopote. El poderoso lente de la cámara y el sensible película del rollo habían registrado la palabra, aunque para el ojo humano era invisible. Así es con nosotros. Aunque no podamos verlo todo, no hay nada invisible para Dios. Esta sección se titula Los ojos de Jehová. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová se refiere a la presencia de Jehová. David preguntó, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y la verdad es que no hay ningún lugar en el que nos podamos esconder de Dios. Jonás trató de escapar de Dios, pero pronto se dio cuenta que era imposible hacerlo. Ninguno puede esconderse de la presencia de Dios. Alguien le preguntó a mi papá acerca de tanto sufrimiento en el mundo y cómo era posible que Dios lo esté contemplando sin hacer nada. La respuesta de mi padre fue, yo creo que Dios ve lo que quiere ver. O sea, Dios no solo está concentrado viendo todo lo malo que está sucediendo, está consciente de todo y algún día va a acabar con todo el mal. Pero porque nos creó con libre albedrío, por ahora tiene que dejar que las cosas sigan su curso. Lo importante es que Él responde a los ruegos y peticiones de sus hijos. Lo sabemos por su palabra. Si no fuera así, no sobreviviríamos. Lo dice en 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios sabe todo acerca de nosotros. Sabe lo que necesitamos y lo que deseamos. Sabe cómo pensamos y conoce nuestros motivos. Dijo David en el Salmo 139, versos 1 y 2, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y en el Salmo 33, 18 David nos dice que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Ahora, ¿cómo se referían los antiguos israelitas a la conciencia de la constante presencia de Dios? Se referían a ella como el temor de Jehová. Dice Salmo 33, 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
Salomón nos recuerda que Dios ve tanto el bien como el mal que hacemos y que algún día nos llamará a cuentas. Por eso dice Números 32, 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Samuel, hay muchos que piensan, primero, que Dios es demasiado bueno como para destruir a los impíos. Dos, que el concepto del bien y del mal es relativo. En otras palabras, lo que para ti es bueno, para mí puede resultar malo, o viceversa. ¿Y por qué debemos cuidarnos de esta filosofía? Sí, Obed, ya en otra lección mencionamos el concepto del relativismo, pero para Dios no funciona el relativismo. Él es muy claro en sus principios y nos ha mostrado la diferencia entre el bien y el mal. Dijo en Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el verso 16 explica lo que hay que hacer, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Me parece muy interesante la explicación de los versos 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así, así que nosotros no tenemos excusa, Obed. Para Dios el concepto del bien no es relativo. Y bien haríamos en seguir sus mandatos, pues el Salmo 37-38 señala muy claramente el destino de los impíos, diciendo, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Gracias, Samuel. Oliver Wendell Holmes fue miembro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por 30 años. Llegó a ser tan eficiente y recto que se le dio el título de el mejor juez de la Suprema Corte desde John Marshall. Pero en una ocasión, él mencionó lo que lo hizo decidirse por su carrera de juez en lugar de la carrera de ministro. Dijo, hubiera entrado al ministerio si algunos pastores que conozco no hubieran parecido más unos directores de servicios fúnebres que otros para Dios. Esta sección se titula El gozo de Dios. Samuel, muchas veces deshonramos a Dios por llevar a rostros de tristezas o enojo. Somos cristianos de caras largas en lugar de ser cristianos gozosos. Es cierto, Bed, y los cristianos debemos ser alegres. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Esta es una mejor receta para la belleza que la cirugía plástica y no nos cuesta nada. Así es. Hermanos, si quieren tener un rostro hermoso, sonrían. Se dice que se usan más músculos para fruncir el ceño que para sonreír. Si es cierto o no, por lo menos lleva menos esfuerzo una sonrisa y se siente uno mucho mejor. El versículo 15 de Proverbios 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Escribió Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4 de su carta, diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El autor Leo Bruscaglia cuenta que una tarde su padre llegó a casa y comentó que posiblemente tendría que declararse en bancarrota porque su socio se había huido con el dinero de la compañía. La esposa, que escuchaba con atención, salió de casa llevando algunas joyas, las vendió y compró comida para una sabrosísima fiesta. Algunos miembros de su familia la criticaron duramente por gastar dinero ahora que no lo tenían, pero ella dijo, el momento que más necesitamos gozar una rica comida es ahora, no en la próxima semana. Esto ayudó a toda la familia a sobreponerse a su tragedia. El gozo forma parte del fruto del Espíritu, según dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el apóstol nos dice en 1 de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
El gozo es necesario y está presente en la vida del cristiano. El gozo viene de Dios, no de lo que tenemos o somos, y debemos mostrarlo. Como el perro que jugaba a las cartas, Obed. Un hombre que pasaba por ahí vio que 3 hombres y un perro jugaban a las cartas, y que el perro iba ganando. Dijo el hombre, este debe ser un perro muy inteligente. No se crea, contestó uno de los 3 jugadores, no es tan inteligente. Cada vez que le toca una buena mano, menea la cola. Pero lo menos se notaba su alegría, ¿no crees? Hermanos, cuando nosotros tengamos el gozo de Dios en nuestro corazón, será tan notable que todo el mundo se dará cuenta. Samuel, la fe es parte del fruto del Espíritu. ¿Qué relación existe entre la fe y el gozo? ¿Qué quiere decir Pablo en 2 Corintios 5:7? Con caminar por fe y no por vista. Bien, Proverbios 15:13 lo llama el corazón alegre y el verso 14 lo llama el corazón del entendido. Esto sugiere que el gozo viene por tener fe y ver la redención más allá del problema presente. La fe en Dios es sumamente importante y solo podemos tener fe en Dios cuando lo conocemos. Lo llegamos a conocer a través de su palabra y así formamos una relación con Él. Recuerden, hermanos, la fe viene por oír la palabra de Dios. Pablo nos insta a caminar por fe y no por vista. Creemos en Jesucristo sin haberlo visto. Nuestra manera de vivir depende de nuestra fe en lo invisible. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 859. El cristiano tiene una convicción tan firme respecto a las realidades del mundo eterno que piensa y actúa movido por la fe, a la luz de las cosas que solo son visibles con el ojo de la fe. Muy bien, gracias, Samuel. El doctor Peter Roman, profesor de la Universidad de British Columbia, dijo a 1,100 estudiantes en su discurso de mediodía: no hay ninguna parte de la Biblia que trate de probar que Dios existe. ¿Qué te parece, Samuel? Lo que dijo el profesor es correcto. La Biblia no trata de comprobar la existencia de Dios. La Biblia da por sentada la existencia de Dios. Simplemente comienza diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. No tiene nada que demostrar. La existencia de Dios es suficientemente obvia. Esa sección se titula La soberanía de Dios. Samuel, ¿qué es lo que podemos aprender de esta sección acerca de nuestros planes y decisiones? Pues en Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Qué interesante, ¿no? Nosotros podemos hacer planes, pero Dios los permite o los estorba. ¿Recuerdan, hermanos, el caso de Balaam? Él fue con los enviados del rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando intentó hacerlo, dice Números 23, 5 y 8, Jehová puso palabra en la boca de Balaam y él dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y solo bendiciones salieron de su boca. Dice Proverbios 16, 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Quiere decir esto que no debemos planear? No. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1018, explica: es necesario que uno planifique sabiamente sus actividades futuras, pero todos esos planes deberían regirse por la voluntad revelada de Dios y por su ley, orando a Dios para que dirija y con la disposición de ánimo de que el Señor cambie u obstruya, si es necesario, los planes propuestos. Dios es soberano y es el único que conoce el futuro y desea lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, interviene en nuestros planes cuando es para nuestro bien. Él va a hacer todo lo que esté en su poder para salvarnos. Por eso, cuando vemos que alguno de nuestros planes no se materializa después de haber pedido a Dios su ayuda, debemos aceptarlo y agradecerle por estar al pendiente de nosotros. Es cierto, Samuel. Fíjate que aquí en el capítulo 16, Salomón también habla de la soberbia. ¿Por qué debemos cuidarnos de la soberbia, Samuel? Veamos el versículo 18 de Proverbios 16, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué es soberbia? Dice Wikipedia,
La soberbia, del latín superbia u orgullo, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Salomón dice que antes de cometer una falta experimentamos orgullo. David se sentía muy orgulloso de sus conquistas cuando cometió su grave pecado con Betsabé. Se sentía muy seguro de sí mismo y fue cuando cayó lo más bajo. Pablo también advirtió en contra de la soberbia. Dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en 1 Corintios 10:12 escribió, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Existe el peligro de tener demasiada confianza en uno mismo, Obed, como el fariseo que se creía perfecto y mejor que el publicano penitente que se sentía pecador. Si la gente hace solo lo bueno delante de sus ojos, sin mapa divino que los guíe, no se darán cuenta de los peligros del camino porque les falta la experiencia. Necesitamos dejar a un lado el orgullo y aceptar a Dios como el soberano de nuestra vida. Hermanos, aún en nuestra era de ciencia y tecnología no podemos entender ni controlar todo lo que pueda afectar el futuro. Siendo sinceros y de buenas intenciones no protegerá a las personas del desastre. Nuestros sentidos nos engañan, pero nadie puede engañar a Dios. Él conoce aún nuestros pensamientos. Samuel, haz un resumen de la lección, por favor. Como no, Obed, con mucho gusto. Mencionaré 5 puntos. Primero, el necio se burla de Dios y de la religión y prefiere creer cosas insensatas que no hacer sentido, tal como la aparición de la vida por medio de la evolución o al azar. Segundo, por otro lado, el sabio escucha, analiza, pide consejo y busca la dirección de Dios en oración para la solución de sus problemas. Tercero, Dios sabe todo acerca de nosotros, lo que necesitamos, lo que deseamos, cómo pensamos y nuestros motivos. Algún día recompensará nuestro comportamiento. Cuarto, el gozo viene de Dios y es necesario en la vida del cristiano. Cuando nosotros tengamos el gozo de Dios en nuestro corazón, será tan notable que todo el mundo se dará cuenta. Y quinto, Dios es soberano y es el único que conoce el futuro. Él desea lo mejor para sus hijos, por lo tanto interviene en nuestros planes cuando es para nuestro bien. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.